La mayor división desde la guerra civil, así lo titula un artículo de la BBC, al impacto de la restricción del aborto en Estados Unidos y cómo opera con las próximas elecciones. Un cambio en los vientos electorales antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre podría tener implicancias dramáticas para el derecho al aborto en los Estados Unidos. Mientras los estadounidenses procesan la decisión de la Corte Suprema que anuló el derecho constitucional al aborto en el país, políticos de todo el espectro dieron un paso al frente para explicar cómo cambió lo que está en juego en el escenario político y lo que viene. El ex vicepresidente Mike Pence, que fue durante un tiempo el líder del movimiento cristiano evangélico, dijo que quiere centrarse en la aprobación de las prohibiciones del aborto, ahora en todas las legislaturas estatales. No debemos descansar y no debemos ceder hasta que la santidad de la vida sea restaurada en el centro de la ley estadounidense en cada estado del país, dijo. El presidente Joe Biden, en un discurso a la nación, señaló que la única forma en que los estadounidenses pueden proteger el derecho al aborto es votando por los demócratas en las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Por si no queda claro, la batalla por el derecho al aborto en Estados Unidos pasó de los tribunales a las urnas. Y aunque seguirán las peleas legales a medida que los estados aprueban nuevos tipos de legislación para proteger o limitar el derecho al aborto, las batallas dependerán de lo que ocurra en las legislaturas estatales, las gobernaciones y el Congreso. Muchos de estos cargos políticos están en juego este noviembre. Pasaron 50 años desde que la legalidad del aborto se determinó por medio de votos, por lo que son difíciles de predecir las implicancias electorales de devolverle este poder a los estados. Cuando el derecho al aborto estaba protegido por un fallo de la Corte Suprema, las encuestas de opinión pública indicaban que los conservadores estaban más motivados para votar en función de esta cuestión para que los republicanos nombraran a los jueces que acabaran revocando Roe. Roe es la ley que fue anulada y porque eliminó el derecho al aborto. Los demócratas, con el statu quo a su lado, estaban menos inclinados a hacer del aborto un tema prioritario, pero las últimas encuestas sugieren que esto puede cambiar. Según la CBS, el 40% de los demócratas sería más probable que votara si se anulaba Roe versus Wade en comparación con solo el 17% de los republicanos. El 71% de los demócratas eran más propensos a votar por un político que quisiera mantener el derecho al aborto, contra el 49% de los republicanos dispuestos a votar para anularlo. Entre los independientes, el 45% era más propenso a apoyar a candidatos favorables al aborto, frente al 23% que se inclinaba por los antiabortistas. Recordemos que en Estados Unidos el éxito de las elecciones de mitad de periodo, donde no se elige presidente, como la elección no es obligatoria, depende en gran medida de la eficacia de los partidos para conseguir que sus partidarios vayan a las urnas. Si los demócratas son capaces de utilizar el tema del aborto para movilizar a la base, podrían conseguir un éxito electoral, a pesar de que el presidente lucha contra la baja popularidad y un clima económico difícil. Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunos se sientan desilusionados. Elegimos una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado. Ganamos en 7 de las últimas 8 elecciones. Cientos de miles de personas marcharon para proteger a Roe. ¿Cómo se supone que vamos a votar de una forma más fuerte?, tuitó el estratega demócrata Sascher Hackett. La nueva batalla política a nivel estatal sobre el aborto se van a desarrollar probablemente en un mapa que resulta familiar a cualquiera que haya seguido las elecciones presidenciales recientes. El artículo de la BBC sobrevuela después el mapa electoral por estado, pero señala que los gobernadores desempeñarán un papel clave en las próximas batallas por el aborto, ya que pueden firmar o vetar la legislación sobre el aborto que llegue a su mesa. Mientras tanto, el control del Congreso, que podría aprobar leyes que protejan o prohíban el aborto a nivel nacional, también está en juego. Los demócratas tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y están empatados al 50% en el Senado, manteniendo el control solo gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Si las implicaciones políticas a corto plazo son difíciles de predecir, las tendencias a largo plazo lo son aún más. Políticos y periodistas ya están debatiendo cómo esta decisión y los cismas políticos estatales que crearán las diferentes normas sobre el aborto pueden exacerbar las divisiones geográficas que ya se están haciendo evidentes en Estados Unidos. En resumen, una nación dividida sobre la moralidad y la legalidad del aborto, donde los ciudadanos están divididos por la geografía, la cultura y la ideología política,
es una receta para la acritud política. La acritud quiere decir peligro político. Una del tipo que Estados Unidos no vio desde la época de la guerra civil que terminó, digo por ser desmemoriado, en 1865. Pero hay más, la prohibición del aborto como inicio de la vuelta al pasado. Estados Unidos teme por el matrimonio gay. La misma lógica usada para revocar el amparo legal al aborto podría usarse para terminar con varios derechos dictados por la jurisprudencia. El matrimonio homosexual o el uso consentido podrían correr peligros. Medio estadounidense, el Washington Post, la cadena CNN y el Wall Street Journal dicen que con la misma lógica institucional que usó la Corte Suprema de Justicia para terminar con el derecho al aborto, lo puede hacer con varios derechos que no están directamente recogidos en ninguna ley federal. Hay que tener en cuenta que el principal argumento usado el viernes por la mayoría conservadora del Supremo para revocar la sentencia de 1973, bautizada como Roe versus Wade, que protegía legalmente el aborto, fue que este no está recogido explícitamente en la Constitución de Estados Unidos, que data de 1787, y que la Corte de 1973 se había excedido en su interpretación de la Carta Magna. El matrimonio homosexual o el derecho a usar anticonceptivo, igual que el aborto, hasta ahora no están protegidos por ninguna ley federal que los reconozca explícitamente, sino que emanan de las interpretaciones que en su momento hicieron los magistrados de la Corte Suprema con respecto a su encaje con la Constitución. En el fallo del viernes, el magistrado del Supremo Clarence Thomas, el único afroamericano de la Corte y uno de los jueces más conservadores, emitió una opinión propia en la que animó directamente a sus compañeros a revisar otras sentencias emitidas en el pasado, usando el mismo prisma que en la decisión sobre el aborto. Todo esto que estamos relatando es absolutamente loco, fantástico. No crea que estamos lejos que en la Argentina algunos de los locos, mire que la ley de aborto acá se aprobó por 4 votos. 125 a 121 creo que fue. Aparezca con lo mismo. Pero ¿cómo vamos a ir para atrás tantos? Y el clima que se está generando en Estados Unidos no es muy distinto al que hay en otros países. Se está tomando peligroso. Ayer hubo caos y pánico y se suspendieron los eventos del orgullo gay tras reportes de peleas y un presunto tiroteo en San Francisco. La policía dijo que una persona le roció gas pimienta a la multitud que se encontraba en el Civic Center. Se registraron varias estampidas de personas corriendo hacia las salidas en medio de rumores sobre una persona armada. Sin embargo, al llegar al lugar no había víctimas o testigos de la supuesta balacera. Era una falsa alarma. Autoridades agregaron que no parecía haber ningún mérito en un tiroteo en el área y los oficiales permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad de los eventos del orgullo gay. Todos entraron en pánico, todo el mundo estaba gritando, pero al principio nadie sabía realmente lo que estaba pasando, así que yo estaba como, ¿por qué están todos asustados? Y luego escuché, pistola, 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 dijo Sam Williams. Los organizadores del orgullo LGBT de San Francisco cancelaron una actuación musical. Aunque nadie salió lastimado, no fue una experiencia agradable, dijo el tuit, decidimos acortar la actuación en área de la seguridad. Pero mientras los oficiales sacaban a la gente, ocurrió un nuevo problema, ya que hubo informes de múltiples peleas callejeras. Un video de un espectador mostró a 2 personas peleando y otras tratando de unirse a ellas. Fue el final que nadie quería, pero que muchos esperaban. Honestamente, es algo de lo que esperaba, solo por cómo van las cosas en este país, dijo un asistente al evento. ¿Qué sé yo? Cuando la barba de tu vecino ve mecer por tuya remojada. Me parece que no es delirante, no quiero jugar de analista político internacional, pero el asalto al Parlamento, al Congreso de hace 2 años no fue un hecho aislado. Hay gente dispuesta a todo, y acá también. Y acá también. Y para consolidar las democracias no ayudan los gritos épicos. Los gritos, la épica, las amenazas y todo eso. Ayuda la conciencia política y la unidad de los que se supone piensan lo mismo. Que no es lo que está pasando en Argentina, ¿o no? No tiene razón el que más grita, tiene razón el que más inteligente y agrupa la fuerza. Están... Cuidado que los brujos piensan en volver, decía Charly García.